Julio es un viejo amigo, ya ha estado compartiendo con nosotros la palabra ya hace 8 años. Han pasado los años. En el 2015 fue, sí, porque revisé las notas. Sí, ya han pasado muchos años, sí, la palabra fue muy certera en aquel momento sobre Pablo. Bueno, en fin, no voy a andar hablando de eso. Pero Julio no solo es un hombre de Dios y querido como amigo, sino que es un referente en España. Él es el rector de la Facultad Teológica, bueno, la única que da un título de máster delante del gobierno español, si no me equivoco, de teología, bueno, de la Facultad Teológica de la UEB. Y la Adventista también. Ah, también, bueno, no lo dices muy en alto. No, entonces, él no solo es un doctor en teología, sino que tiene bajo su supervisión a toda una generación de liderazgo joven que se está formando a nivel de teología, pero no solo teología en cuanto a conocimiento, sino también en cuanto a la praxis pastoral, que es un fuerte énfasis también de la formación de los nuevos cuadros de líderes. Él es parte del equipo pastoral de la Iglesia Buen Pastor en Madrid, una iglesia bautista que amamos y queremos. Tuvisteis a mi hijo Fernando viviendo en los pisos de arriba durante un año y estuvo sirviendo allí. Yo he estado también invitado en los retiros de iglesia para ministrar y compartir. Julio, siempre es un honor tenerte y siempre tu palabra, cuando yo la he escuchado, siempre ha sido certera, así que yo sé que el Señor te va a usar en esta mañana. Vamos a orar por él. Padre, gracias por la vida de Julio, por Ana, Señor. Oro, Señor, para que siempre te lo uses como un canal tuyo para hablar a nuestras vidas. Señor, y prepara nuestros corazones para recibir la incorruptible y poderosa palabra de Dios. Esa semilla que va a ser plantada hoy en nuestras vidas para producir fe, para seguir adelante, Padre. A ti sea la gloria por siempre. Amén y amén. Muchas gracias, Julio. Pues queridos hermanos, hermanas, es un gran privilegio para mi familia y para mí volver a visitaros en este día. Marcos tiene buena memoria, tenía registrado ahí el año, ¿no?, en que estuvimos, en el 2015, pero el tiempo pasa rápido y aquí estamos de nuevo y el reencuentro con la iglesia pues siempre es un motivo de mucho gozo, ver a hermanos ya vistos hace años, pero otros muchos que también habéis ido llegando en este tiempo conforme a la gracia del Señor que os invitó a ser parte de esta familia. Agradezco mucho al pastor Marcos la oportunidad también de exponer brevemente la palabra, porque después de haber escuchado a él y haber escuchado a mi padre, yo digo, ¿qué es lo que tengo que decir yo? Claro, porque o sea, ellos ya han hablado. Es más, Marcos además ha hecho una magnífica promoción de la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España. Lo voy a coger como asesor técnico. O sea, allí. Y mi padre, pues también desde su experiencia y desde su larga vida sirviendo al Señor, pues también nos ha hablado desde el corazón. Así que yo solamente añadiré algo más a lo que ya hemos escuchado, pero reconociendo el privilegio, el honor que se me concede de poder hablaros en esta mañana. Antes escuchaba que en el primer culto, Marcos, habías hablado acerca de la fe, ¿no? Bueno, yo quiero hablaros acerca del creyente ante la duda y la perplejidad. Wow. Bueno, vamos a ver cómo encajamos esto. Claro que sí, porque claro que lo vamos a encajar porque partimos de la misma palabra del Señor que nos habla a cada uno conforme a nuestras necesidades. Y para eso vamos a ir al libro del profeta Habacuc, uno de los profetas menores, llamados menores no porque sea menos importante que Isaías o Jeremías o Daniel, los grandes profetas mayores, sino porque la extensión de sus libros es más breve, pero su mensaje es tan contundente y tan de parte de Dios como el de todos los demás. Así que nos vamos al libro de Habacuc. Estamos en los últimos libros del Antiguo Testamento. Hacemos un poco ahí de manejo bíblico, o si no, los que tenéis ahí dispositivos, pues lo podéis encontrar. Y nos vamos al capítulo 1, donde nos dice así, los primeros 5 versículos de Habacuc. Profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo
y así se tuerce la justicia. Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contara, no la creeríais. Y el capítulo 2, en los primeros 4 versículos, dice: en mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estas palabras últimas sí las recordamos, ¿no? Las hemos leído muchas veces en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc, ya lo dije antes, fue un profeta del Señor. Profeta que vivió entre los siglos VII y VI antes de Cristo. Una época muy difícil, muy difícil. Si hablamos de nuestra época difícil, también la fue la de él. Porque él profetizó en el reino de Judá, en el reino del sur. Porque lo que había sido el reino de Israel ya se había dividido hacía mucho tiempo entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llamado Israel, con la capital Samaria; el reino del sur, llamado el reino de Judá, con la capital en Jerusalén. Y a través de los años, Dios había enviado a sus profetas a Jerusalén y a Judá para exhortarles, para amonestarles, para decirles que volviesen a los caminos antiguos, porque los israelitas se habían apartado del Señor. Y a pesar de todas las cosas que habían vivido, una y otra vez volvían a cometer los mismos errores. Y seguían apartados del Señor, no solamente el pueblo en general, sino los propios líderes políticos y religiosos. Y Habacuc es uno de estos últimos profetas que el Señor va a enviar antes de que llegue el día del juicio. Y ese día se acerca, se acerca. Y ese juicio de Dios lo va a ejecutar una nueva potencia que en los tiempos de Habacuc está en emergencia. Habacuc pudo contemplar un panorama político muy cambiante. Durante mucho tiempo, el imperio asirio era el imperio dominante. Es ese imperio que tenía su capital en Nínive, a donde Dios envió a su profeta Jonás. Claro que Jonás no quería ir a Nínive, es perfectamente comprensible. Los asirios eran conocidos por su belicosidad, por su crueldad, eran implacables, habían extendido su imperio a golpe de espada y a golpe de mucha violencia y rapiña. Pero este imperio asirio tenía sus días contados. Y en los días de Habacuc, este otro imperio se estaba levantando, los caldeos, que tenían su capital en Babilonia. ¡Ay, los caldeos! Los caldeos desde el oriente comenzaban a desplazarse hacia occidente, conquistando todo a su paso. Y Habacuc es un profeta que recibe una visión de Dios. Una visión aterradora, aterradora. Tanto es así que cuando la recibe no sabe qué hacer con ella. No se atreve a pronunciarla al pueblo, porque la visión que Dios le da es a los caldeos en marcha con sus caballos y con sus carros que se dirigen hacia la tierra de Israel con el propósito de conquistarla. Y al frente de ellos su rey, Nabucodonosor. Todavía esto no iba a ocurrir. Pasarían unos años antes de que esto fuese real. Pero mucho antes de que esto ocurra,
ya Dios le concede a su profeta esta visión que le deja perplejo. Perplejo. Y es cierto que Habacuc ya había amonestado seriamente al pueblo de Dios. Por eso él dice en los primeros versículos: estoy cansado de ver iniquidad, de ver tanta maldad. Ante mí solamente hay destrucción y violencia, pleito y contienda. La ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. Esa es la escena a la que cada día Habacuc asistía. Y Dios le decía, sin embargo: ve a este pueblo, amonéstale, exhórtale, adviértele de que llega el día del juicio. Y el día no va a tardar, no va a tardar. Aunque mi pueblo piense que, bueno, son palabras y palabras y nada va a cambiar, el juicio ha de llegar y no va a tardar. Pero ¿sabéis cuál es la característica de Habacuc? Si os fijáis cuando leemos, y os invito a leer con tranquilidad este libro, Habacuc no es el típico profeta que se limita a transmitir el mensaje de parte de Dios. Eso es lo que hacían sus colegas, incluso algunos utilizando diferentes simbolismos. No. Habacuc, ante la realidad que está viviendo y ante la visión que Dios le ha dado, lo que hace es contender con Dios. Contiende con Dios. Y le dice: ¿no eres tú tan justo? ¿Cómo es que permites tanta injusticia? ¿Por qué incluso el impío asedia al justo y se tuerce la justicia? Eso es lo que le dice Habacuc a Dios. ¿No eres tú soberano? ¿No reinas sobre todas las cosas? ¿Por qué entonces hay tanta maldad y tanta injusticia? Y los justos se ven sometidos y pisoteados. Así que si leemos el libro de Habacuc, nos encontramos con que el profeta está expresando sus dudas, sus quejas, está como dialogando con Dios, pero en un tono muy duro, porque le cuesta entender lo que está mirando. Bueno, no es un hombre muy diferente a nosotros, ¿verdad? También hoy nosotros vivimos, y lo hemos escuchado antes, tiempos difíciles. Cada tiempo es difícil. Siempre serán tiempos difíciles para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está llamado a vivir contracorriente. Somos diferentes, no porque seamos mejores que los demás, sino porque Cristo nos hizo diferentes. Y los valores del reino de Dios no son los valores de este mundo. Por lo tanto, estos valores están llamados a confrontar, a enfrentarse a los valores de este mundo. Así que para los cristianos, nunca cualquier tiempo será mejor que el anterior. No lo será. Las circunstancias políticas y sociales pueden estar moviéndose alrededor. Es cierto que hoy vivimos en un tiempo en el que no somos perseguidos, como el tiempo que conoció mi padre, por ejemplo. Pero lo cierto es que tampoco para nosotros como cristianos es fácil dar testimonio de Cristo. Porque cuando lo hacemos, enseguida se nos mira así con cierta sospecha: ¿de dónde salen estos? Qué raros son, no hablan como los demás, no practican las mismas costumbres. Vemos igualmente como Habacuc, vemos mucha maldad, injusticia a nuestro alrededor, y no hay que mirar más allá de nuestras fronteras, las vemos dentro de nuestras fronteras, las vemos alrededor, y nos preguntamos como Habacuc: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y el Señor, que conoce bien a su profeta, le dice a Habacuc: escribe la visión, escríbela. Porque claro, con tanta contención, está Habacuc dialogando con Dios, hay un riesgo de que esa visión que Dios le ha dado y que Habacuc tiene que pronunciar al pueblo se quede un poco en el cajón. Escríbela, para que se pueda, dice el Señor, leer de corrido. Pero hay algo bueno en Habacuc, con el cual podemos sentirnos plenamente identificados. Por una parte, quiero deciros que el Señor no se enoja cuando contendemos con Él. ¿Acaso como creyentes no nos hemos enfrentado en más de una ocasión a las dudas y a la perplejidad?
¿Acaso no hay muchas cosas que no entendemos? Y nos preguntamos, si Dios está sentado en su trono, ¿por qué tantas cosas están ocurriendo que están fuera de control aparentemente? Es decir, que no somos muy diferentes a Habacuc, o sea, no le juzguemos fácilmente. Él vivió el tiempo que vivió y cumplió su ministerio. Acordaos cómo termina el libro de Habacuc, en el capítulo 3. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Y cómo termina este poema? Aunque no haya fruto en las vides, ni en los olivos, ni haya ganado en las majadas, con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es su conclusión. Antes tuvo que pasar y vivir todo lo que vivió, pero esta fue su conclusión. Por eso nosotros nos podemos identificar con Habacuc, porque como decía, siendo como es un profeta diferente, buscó las respuestas donde tenía que buscarlas. Buscó las respuestas a sus dudas y a su perplejidad donde tenía que buscarlas. ¿No nos ocurre a nosotros que cuando estamos bajo mucha presión y nos asaltan las dudas y nos asaltan los temores, que también nos asaltan, seamos sinceros, también nos asaltan, enseguida entramos en ese cierto tono de desesperación, incluso de cierta incredulidad, y decimos, bueno, pues ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? Que nos dice que son sí y amén, y que por la fe las he aceptado. Y podemos empezar a buscar respuestas donde no hay que buscarlas. A veces buscamos la respuesta en la ciencia, que sí, que la ciencia nos ayuda mucho y tiene muchas respuestas que darnos, porque la ciencia ha sido dada por Dios a los hombres. ¿Cómo no va a ser una herramienta útil? O empezamos a buscar las respuestas en los libros, o en la teología, o en otras personas que tienen tantas dudas como nosotros. Sin embargo, lo que hace Habacuc es buscar sus respuestas en el Señor. Buscó respuestas de primera mano. Podía haberse ido a los profetas que fueron antes de él y empezar a leer las profecías y empezar a pensar qué es lo que dijeron Isaías y Jeremías antes que yo u otros profetas. Bueno, Jeremías fue después de él. Isaías u otros antes que él. Pero sin embargo buscó las respuestas a sus dudas, a los enigmas de la vida, en el autor de la vida, en el soberano. Dice en el capítulo 2, tengo que hacer mal la vista, en mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Aquí vemos a Habacuc adoptando la posición de un vigilante, de un atalaya, de un soldado, en su puesto de guardia. ¿Por qué? Porque él había interpelado a Dios y esperaba respuesta de Dios. No solamente había expresado al Señor sus dudas y sus quejas, que Dios escuchó pacientemente, sino que ahora Habacuc esperaba respuesta de parte del Señor. Dice, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿No nos ocurre a veces que expresamos al Señor nuestras quejas, nuestras dudas, nuestras incertidumbres? Y una vez que hemos hecho esto, cerramos y nos vamos. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero no estamos preguntando al Señor. No estamos pidiendo respuestas a Dios. Pues entonces también estemos en la actitud de recibirlas. ¿Qué es lo que le va pasando a Habacuc? Por eso su libro entremezcla sus propias expresiones, sus propias palabras, con las palabras del Señor. El Señor le está hablando. En ese tiempo en el cual Habacuc está en conflicto, Dios le está hablando. Y Habacuc va recogiendo esa palabra de Dios un poco desordenadamente, pero la va colocando. Y al final, cuando tiene todo esto,
llega a una conclusión. El justo por la fe vivirá. Esa es la promesa que Dios le hace a Habacuc. El juicio que yo he desatado se va a cumplir. No se detendrá, porque Dios es amor, pero Dios es Dios de justicia. Y su paciencia todavía nos permite vivir bajo la gracia. Pero sabéis que la paciencia de Dios también tiene su límite. Y al igual que el pueblo de Israel estaba sometido a juicio después de todas las advertencias que Dios había hecho, también llega el día del juicio para nuestro mundo. Lo sabemos, ¿no? No es un tema del que hablamos mucho, pero que debemos recordarlo. El día del juicio, el día de la ira de Dios es una realidad profetizada en las Escrituras y llegará y no tardará. Esto dice la palabra de Dios. No nos apresuremos a poner fechas. Lo que nos dice la palabra del Señor es que veamos las señales de los tiempos, pero su juicio ha de llegar. Pero Dios le hace una promesa a Habacuc. Digo, Habacuc, el juicio no se va a detener, pero el justo por la fe vivirá. Quiere decir, aquellos que han puesto su confianza en mí pasarán por esta prueba y vivirán. Y vivirán. Habrá desolación, habrá destrucción, habrá muerte, habrá dolor. Pero aquellos que han puesto su confianza en mí vivirán, porque el justo por la fe vivirá. Pero para que Habacuc pueda recibir esta palabra del Señor, primeramente ha estado en actitud de escucha. ¿Estamos nosotros escuchando la voz de Dios? ¿Estamos en esa misma actitud que caracterizó al profeta, de escuchar lo que Dios tenga que decirnos? Porque Dios sigue hablando hoy como habló en el pasado. Dios nos habla hoy, pero ¿estamos escuchando su voz? O quizás tomamos demasiado tiempo para expresar nuestras dudas y nuestras quejas y nuestras incertidumbres. Porque si lo hacemos, démosle a Dios la oportunidad también de respondernos. Por eso dice Habacuc, no, estaré como un guarda en mi puesto de guardia. Ahí estaré. Dispuesto, dice, y velaré. Y velaré. Velar nos habla de una actitud perseverante, de estar en esa actitud de una forma continuada. ¿En qué consiste velar? Velar no es solamente privarnos del sueño, aunque también es una disciplina espiritual, a veces robar tiempo al sueño para estar en la presencia del Señor. No es algo que hacemos muy frecuentemente, pero tendríamos que hacerlo también, practicar las disciplinas espirituales para estar en esa disposición de escuchar la voz de Dios. Habacuc dice, velaré, lo que haga falta, porque el Señor puede tardar más o menos en dar su respuesta, pero yo la esperaré, porque sé que llegará. Dice, y no solamente será para mí, dice, yo quiero saber lo que Dios tiene que decirme para que yo lo diga a otros. Porque la palabra de Dios no es solamente para nosotros, es para ser compartida. Claro que Habacuc era el profeta y esta era su misión, era su razón de ser. Pero Habacuc no estaba muy convencido de esto. Después de ese diálogo con Dios un tanto contencioso, salió muy fortalecido en su posición e incluso escribió esta oración. Esta oración del capítulo 3 que nos habla de confesión, nos habla de avivamiento, nos habla de oír la palabra de Dios, nos habla de obedecer la palabra de Dios. Ese va a ser el mensaje que va a traer a su pueblo. Es un mensaje todavía de esperanza en medio del juicio. Todavía la palabra de Dios daba un margen de arrepentimiento, que no se produjo, todo hay que decirlo. Sin embargo, los justos vivieron por su fe. Y no quiero extenderme más. Habacuc
es el prototipo del creyente que se enfrenta a la duda y a la perplejidad. Lo dije al principio. Nosotros podemos ser perfectamente Habacuc. ¿Sabéis que la palabra Habacuc, el nombre Habacuc, tiene la misma raíz en el hebreo que la palabra Jacob? Habacuc significa el que abraza. Y Habacuc se abrazó a Dios, de alguna manera. Igual que Jacob, allí en Peniel también se abrazó al ángel de Dios, ¿no? Al mensajero de Dios. No sabemos quién era, pero sin duda era alguien portentoso. Dice, no te dejaré hasta que me bendigas. También Habacuc dijo al Señor, velaré hasta que me des respuesta a mis preguntas. Y el Señor se la dio. No tengamos miedo de ir delante del Señor con nuestras preguntas. Claro que creemos. Claro que nuestra vida y nuestra fe no depende de nuestro estado de ánimo. Depende de la palabra de Dios, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha dicho y de lo que Él va a hacer. Porque esto es lo que es permanente e infalible. Nosotros podemos tener nuestras idas y venidas, pero siempre que volvemos a la palabra de Dios, siempre que volvemos a escuchar la voz de Dios, encontraremos la respuesta que necesitamos. Y Dios nos quiere hablar hoy. Hoy, en este tiempo, Dios habla a su iglesia y nos habla también a nosotros individualmente, en nuestras luchas, en nuestras contradicciones, en nuestros conflictos. Dios los entiende, Dios los acepta. Hay muchas cosas que no entendemos, pero descansamos en el Señor. Descansamos como lo hizo Habacuc. Yo sé que el Señor me dará respuesta y me sostendrá. Y me sostendrá. Por eso puede decir lo que dice. Por lo tanto, cuando nos encontremos en esos momentos que nos vamos a encontrar, o quizá nos encontramos ya, en esos momentos de lucha interior, hagamos como el profeta. Hablemos con el Señor. Digámosle cómo nos sentimos y qué es lo que sentimos. Pero estemos también en la disposición de escuchar lo que Él tiene que decirnos. Porque Dios nos va a hablar, a veces de la forma más insospechada. A veces es en la comunión de los creyentes. A veces es el pastor o personas que Dios pone cerca de nosotros, o por su palabra, o en la naturaleza, en la soledad, no sé. Pero Dios nos sigue hablando y su palabra nos ha de fortalecer y ha de quitar de nosotros el temor y la duda y recordarnos que Él es Dios, que Él sigue siendo el que es, el que era y el que será. Él es el que no cambia. Y todo cuanto ocurra a nuestro alrededor no escapa al cuidado de Dios. Pero Dios no retarda su promesa y la cumplirá. Así que la fe y la duda, Marcos, caminan juntos en la vida cristiana. Pero tanto la una como la otra encuentran su base en la palabra del Señor. Y más que en la palabra del Señor, en el autor de esa palabra, que es el que es. Hermanos, os quiero bendecir en el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por lo que está haciendo entre vosotros y en esta ciudad de Lugo. Sigamos avanzando, sigamos extendiendo el reino del Señor hasta que Él venga. Pero el Señor viene, ¿sabéis, no? Viene el Señor. Y que nos encuentre como iglesia preparados y como Habacuc en nuestro puesto de guardia. Allí, allí, defendiendo el territorio que pertenece a Dios y no al Dios de este mundo. Que Él os bendiga. Muchas gracias, Julio. Yo quisiera, muchas gracias, quisiera leer esta última oración que hizo Habacuc. El libro de Habacuc termina así, Julio nos la citaba, y decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque todo eso suceda, con todo yo me alegraré en el Señor
y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Muchas gracias, Julio. ¿Cómo es posible que un hombre que empieza no en las alturas, sino en una zona tan baja de queja, de duda, cómo es posible que tú para purificar a un pueblo vengas y uses a un pueblo peor y más pecador, a los caldeos, a Babilonia? No es justo. De aquí no me muevo mientras no me respondas. No voy a predicar, ya has predicado. Simplemente quiero aplicarlo a que tal vez tú estés, como bien nos decía el pastor Julio, en tu interior con una queja y a veces no descrita, no verbalizada. Una queja que está diciendo: no es justo que yo esté viviendo lo que esté viviendo. No es justo que me esté pasando esto. No es justo que haya sufrido un abuso o un menosprecio. Pero hoy nos recordó el Espíritu Santo que esas quejas tienen respuestas. Cuando las buscas esa respuesta en aquel que es el autor de tu vida. Ponte de pie, por favor. Tal vez estás aquí visitándonos por primera, segunda o tercera vez. Tal vez has venido a escuchar algo bonito y te encuentras con que hasta los hombres de Dios podían manifestar sus quejas. Y esta es la grandeza de Dios. Que a Dios no le engañamos con bondades, sino que podemos abrir nuestro corazón delante de Dios y decirle: respóndeme. Y yo por un instante simplemente quiero que, si quieres, te invito a que cierres tus ojos un instante. Porque yo quiero llevarte a ese lugar de encuentro. Tal vez no has entendido muchas cosas y muchas situaciones que estás viviendo, pero el Espíritu Santo hoy nos ha hablado a través de la palabra y te está llamando a que busques, te encuentres con Dios a través de la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, todo lo dicho. Pero especialmente quiero hablarle a aquellos que nunca antes, ni siquiera tuvieron ese encuentro con Dios, con Jesucristo. Nunca antes dijeron: aquí estoy, tú conoces mi vida, conoces mis luchas, conoces mis quejas. Aquellos que nunca antes le entregaron su vida a Jesucristo. Yo quiero hacerte una invitación a que te abraces a Dios en esta mañana. A que te abraces de tal forma que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ni en los labrados siquiera den mantenimiento, aunque se ha quitado todo, tú puedas decir: con todo, yo me alegraré en el Señor. Hoy es día de salvación, hoy es día de encuentro con Jesús. Este es un momento para que tú le puedas entregar tu vida a Jesucristo. Y puedas conocer a ese Dios que en medio de la queja y en medio de las circunstancias difíciles viene a ti y te siembra una palabra de esperanza y de fe. Una palabra que aunque sea todo difícil digas: con todo yo me alegraré en mi Dios. El Señor es mi fortaleza. Si tú nunca antes le entregaste tu vida a Jesucristo, yo te invito a que hagas simplemente una oración de fe. Una oración como la de Habacuc, que diga: de aquí no me muevo sin que me respondas. Yo hice eso el martes, el próximo martes, pasado mañana. Hará 40 años que yo le entregué mi vida a Jesucristo. Siendo un joven. Levanté mi mano en la plaza de un ayuntamiento de la ciudad de Ferrol, donde vivía. Y allí en público dije: yo quiero seguir a Jesucristo. Yo quiero entregarle mi vida. Yo quiero hacerlo. Un 1 de agosto
de 1983. Si tú en este día quieres entregarle tu vida a Jesucristo por primera vez, yo te invito a que hagas lo mismo que hice yo en aquel día y levantes tu mano bien alta y hagas como Habacuc, te abraces a Dios. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo? Levanta tu mano bien alta, que yo la pueda ver para bendecirte. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere entregar? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere entregar su vida a Jesucristo? Que Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano después de haberla levantado. Lo importante es decir, ¿por qué quieres que levante la mano? Porque quiero verte, quiero bendecirte. Quiero que seas valiente para decir, aquí estoy, Señor. Y todos juntos vamos a acompañar a nuestros hermanos en la fe que acaban de levantar esta mano y van a ser hermanos en la fe. Y todos juntos podemos hacer esta oración de todo corazón. Y oramos así, todos juntos. Padre del cielo, vengo a ti sin nada que ocultar. Tú conoces mis luchas, conoces mis pecados. Y hoy te pido que me perdones, que me des un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, de forma que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Creo en ti, Jesucristo. Creo que eres mi Señor y mi Salvador. Y de todo corazón declaro que me alegraré en ti y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén.